Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Hola, muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Muy bienvenidos a Vida para Todos. Federico y Flor Núñez, desde San Isidro del General, compartiendo con ustedes una palabra de Dios. Gracias a todos los que nos acompañan a diario, gracias a todos los que están ahí, haciendo su compañía, escribiendo comentarios, poniendo su like. Muchísimas gracias. Le agradecemos de corazón. Recuerda el teléfono en pantalla. El teléfono en pantalla es para las personas que quieran hacer su petición de oración. Hay una lista enorme de gente que pide oración, ¿sí? Así que estamos orando por esas peticiones. Mucha gente que está necesitada y que necesita un apoyo en oración. Estamos apoyándole, acompañándole en oración, ¿no? Además, el teléfono para que cuente su testimonio, y para aquellas personas que están colaborando con nuestro ministerio también pueden hacerlo a través del teléfono. Muchas gracias a cada uno de ellos. Saludamos a los amigos hoy. Alicia Corvo, sí, Alicia Corvo de La Plata, creo que es Jere Zagorski creo que es, ¿no? Me parece que es Zagorski. Sí. Muy bien, también tenemos a Andrés Núñez, Román, Miguel Andrés, Karina Peloso, Cristóbal Hernández Zamora, allí en Tandil, Gladys Burgo, sí, Mari Crises, Mari Rosales, Ernesto Landaverde, así es, Ernesto Landaverde, Marcos Peloso, Alicia Corvo, ¿no? Ya le dijimos, Alicia Corvo, Jessica Calderón Mesa, Carmen Ferreira y Bernardo Lara, que siempre nos está acompañando. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Muy bien, recuerden, estamos a poquitos días de celebrar dos eventos importantes. 13 de octubre, a pocos días, hoy estamos a día 4, creo. Estamos allí, a 5 ya estamos hoy. Wow, estoy atrasado, ¿no? 5. Faltan poquitos días, solamente 8 días para hacer la primera celebración. 13 de octubre estamos celebrando un año de nuestra estadía en Costa Rica. El Señor nos ha traído aquí para compartir la palabra, y en un año hemos completado ya, vamos a completarlo, perdón, el 13 de octubre. El 14 de octubre, sí, el día siguiente, vamos a estar celebrando 200 emisiones de Vida para Todos. Queremos celebrarlo con usted, con la compañía de todos los amigos que nos han acompañado durante esta larga estadía aquí, ¿sí? 200 emisiones de Vida para Todos. Y bueno, queremos acompañarlo con usted y con aquellos también que son amigos en Facebook, que ahí tengo un montón de amigos que podrían suscribirse a nuestro canal, ¿no? Suscríbase a nuestro canal. ¿Cuál canal? De YouTube. Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Suscríbase a nuestro canal y acompáñenos en nuestra celebración de 200 emisiones de Vida para Todos. Recuerde, la campanita, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor, allí se suscribe y nos acompaña. Y el 14 tenemos la celebración de las 200 emisiones de nuestro programa. Muy bien, hoy quiero hablarles un poco acerca de la consagración y de la manifestación. Consagración y manifestación. La consagración siempre precede, o sea, siempre viene antes, ¿sí? La consagración siempre viene antes de la manifestación de la gloria de Dios. Vamos a leer Levítico capítulo 8, versículo 30 al 35. Y luego vamos a leer Levítico 9, versículo 6. Dice, Levítico 8:30. Moisés tomó un poco de aceite de la unción de la sangre del altar y roció a Aarón y a sus hijos junto con sus vestiduras. Así consagró Moisés a Aarón y a sus hijos, junto con sus vestiduras. Consagró Moisés a Aarón y a sus hijos, junto con su vestidura. Luego le dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, cuezan la carne a la entrada de la tienda de reunión y cómanla allí, junto con el pan del sacrificio de ordenación, tal como lo ordené cuando dije a Aarón y sus hijos se lo comerán. Luego dice el verso 32. Quemen después en el fuego el resto de la carne y del pan, quédense 7 días a la entrada de la tienda de reunión, hasta que se complete el rito de su ordenación que dura 7 días. Verso 34. El Señor mandó que se hiciera propiciación por ustedes, tal como se ha hecho hoy. Verso 35.
Así que 7 días con sus noches se quedarán a la entrada de la tienda de reunión, cumpliendo con lo que el Señor ha prescripto para que no mueran. Así me lo ha mandado el Señor. Levítico capítulo 9, verso 6 dice, y Moisés le dijo, esto es lo que el Señor les manda a hacer. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor se manifieste ante ustedes. Todos los que servimos al Señor, todos los que servimos a Dios, ¿sí?, buscamos ser usados por Dios. Todos, yo creo que todos los que predicamos, todos los líderes, todos los obreros, todos los pastores, los evangelistas, profetas, maestros, todo lo que servimos a Dios, buscamos ser usados por Dios y queremos que el Espíritu Santo se manifieste a través nuestro, que el poder de Dios y los dones se manifiesten a través nuestro. ¿Para qué? Para que aquellas personas a las cuales ministramos sepan y conozcan y sean a la vez tocados por el poder transformador del Señor. Dice la Biblia que en los días de Moisés había que cumplir ciertos requisitos para la consagración que posteriormente desataría la manifestación para el pueblo. Ahora, todo el pueblo en esos días esperaba la consagración de Aarón y sus hijos, que lo haría Moisés, que lo estaba haciendo Moisés. Ellos estaban esperando a la puerta de la entrada del tabernáculo, porque estas personas que entraban al tabernáculo y que serían consagradas, traerían la palabra, traerían la unción, traerían el mensaje ungido, la palabra rema, ¿no? Traían allí lo fresquito de Dios, lo fresco, lo nuevo, lo novedoso del Señor, lo traerían y todo el pueblo estaba esperando a la entrada del templo. Lo mismo sucede hoy, ¿no? Lo mismo sucede hoy. La gente acude a la iglesia, ¿sí?, esperando que sus siervos, los pastores, los ministros del Señor, lleven palabras frescas, directas del manantial de Dios. Previamente, obviamente, hubo una consagración y cuando llegan a la iglesia tienen que llevar palabras frescas del Señor. Ahora, 3 cosas que son necesarias para que se manifieste el Señor, ¿no? O por lo menos 2 pasos y un tercero para que se manifieste el Señor. En primer lugar, no vamos a volver a leer todo el texto porque es largo y no tenemos el tiempo, pero dice la palabra que la sangre era rociada sobre las vestiduras de los sacerdotes que iban a ser consagrados, ¿no? La sangre, el aceite de la unción y de la sangre fue lo que fue rociado sobre Aarón y sus hijos a la entrada del tabernáculo. Esto obviamente en el Antiguo Testamento, que es la sombra de lo que había de venir, representa la búsqueda y la llenura del Espíritu Santo ya en el Nuevo Testamento. La sangre, fíjense que la sangre no era suficiente. La sangre habla también de la sangre que vendría posteriormente, la sangre del cordero, ¿no? Pero esa sangre debía estar mezclada con aceite, dice, ¿no? La sangre y el aceite. Rociaban sangre, pero también rociaban aceite. Esa mezcla que lo transformaría en sacerdotes ungidos del Señor. Debía haber una combinación de ambos, ¿no? La combinación de la sangre, el sacrificio, que significa para nosotros la limpieza, y también el aceite que nos perfuma y que nos da poder. Ahora, necesitamos esa doble unción. Como hijos de Dios, como siervos del Señor, necesitamos la sangre de Cristo, porque la sangre de Cristo es la sangre que nos limpia. Pero también el aceite es el aceite que nos consagra. Lo necesitamos. Dice la Biblia que Moisés roció sobre Aarón y sobre su vestidura esta mezcla de aceite y sangre que mancharon la ropa, ¿no? Era un recuerdo de esa ceremonia de consagración. Era necesario. Así encontramos, ¿no? Ahora nuestro Señor, nuestro bendito Señor, que es tipo de Aarón, ¿no? Era un tipo, Aarón es tipo del Señor. Dice, Jesús fue rociado con su propia sangre. Él fue rociado con su propia sangre. En su agonía, en el jardín, recuerdan que él derramó lágrimas de sangre. También en su coronación, cuando le colocaron la corona de espina, ahí él también fue bañado en sangre. Cuando perforaron sus manos y sus pies, y cuando la lanza fue atravesada en el costado, también fue rociado en sangre. Ahora fíjense qué interesante. El sacerdote, para ser consagrado, había que derramar
sangre y aceite. En el Nuevo Testamento dice que el Señor fue bañado en sangre, que fue rociado en sangre, su propia sangre, ¿no? Cayó sobre él para ser consagrado el sacerdote, el intercesor por todos nosotros. Ahora, todos estos fueron actos de expiación realizados por el sumo sacerdote, esa unción que debe tener hoy todo ministro, ¿no? Todo ministro debe tener la unción. Fíjense lo que dice Lucas 4:1. Dice: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió de Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Primero se le roció a él, o se le puso a él, sobre él, el aceite del Espíritu Santo. Él fue primero allí al desierto, ¿sí? Allí al Jordán, y fue llevado por el Espíritu al desierto, donde él fue consagrado. Y luego en su muerte, allí en su sacrificio, él fue rociado con la sangre. O sea que él tenía la combinación, esa doble unción, aceite y sangre y aceite, la combinación que necesita un sumo sacerdote para ser consagrado, ¿no? Jesús no podía salir a cumplir su labor, sin esta doble unción sacerdotal. En segundo lugar, dice que ellos tenían que preparar una comida a la puerta del tabernáculo, ¿no? Es interesante esto, habría que explicarlo bien profundo, pero como dije, por tiempo no podemos explicarlo. Una comida de comunión. Una comida de comunión que debían comerlo a la puerta. Dice, cosan esa carne del segundo cordero, del segundo carnero. Dice, la deben cocer. Y esa carne la deben comer como una ofrenda mecida, ustedes la deben comer en la puerta del tabernáculo. Comían los sacerdotes, cocinaban la carne, luego la comían, dice, durante esos días de consagración, vamos a hablar un poquito ya en el próximo punto de los días de consagración. Ahora, esa sangre que del segundo carnero que era derramado y que era cocido y comido, la sangre, dice que la sangre de ese carnero era puesta en la oreja, en la mano, dice en la oreja, en la mano y en el pie. En la oreja, en la mano y en el pie, ¿no? Es decir, era como un rociamiento de nuevo, una reconsagración de vuelta, ¿no? Qué interesante, porque esto tiene que ver con el conocimiento de la palabra. Comer, ¿no? Jesús dijo, el que come mi carne y bebe mi sangre. ¿Se acuerdan? Cuando se habla de la Santa Cena, el que come mi carne y bebe mi sangre. Él no estaba hablando de comer su carne, ¿no? Como dicen algunos, la transubstanciación. No es ese tema. Estaba hablando, dice, la carne del Señor representa la palabra de Dios. El Cordero Pascual, que fue comido allí en Egipto, antes de la salida, ya estaba representando a Jesús. Y él dijo, coman mi carne, o sea, cuiden la palabra, mantengan la palabra, aliméntense de la palabra. Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Y un hijo de Dios, un ministro del Señor, debe alimentarse de la palabra, debe analizar la palabra, debe estudiar la palabra, ¿no? La comida continua de un sacerdote, ¿se acuerdan? Y debe aplicarla, obviamente. Recuerden que Jesús le dijo a los discípulos, cuando estaba hablando con la mujer samaritana, en ese encuentro, allí en ese relato, dice que mi comida es hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre era la palabra que el Padre le daba. La palabra que el Padre le daba, ¿no? Comer, él estaba comiendo, él se estaba alimentando de la palabra que su Padre le daba y obedecía a esa palabra. Salmo 119, 169 dice esto. Llegue mi clamor delante de ti, oh Jehová. Dame entendimiento conforme a tu palabra. Como ministro de Dios, no solamente tenemos que tener la doble unción del Espíritu, sino que tenemos que tener un amplio y profundo conocimiento de la palabra del Señor. Amplio y profundo conocimiento de la palabra del Señor. La pregunta en este día para ti, querido siervo, querido amigo, querido líder, no es esto. ¿Cuál es tu porción cada día? ¿Cuál es la porción con que te alimentas? No solamente tienes que alimentarte de palabra, obviamente que uno se alimenta también físicamente. Fíjense que a los sacerdotes que estaban por consagrarse se coman. No los quiero débiles, ¿no? No es que uno tiene que vivir en el ministerio y no tiene que comer y no hay tiempo para comer. No hay que comer también. Pero además de la comida física, está la comida espiritual, que es la palabra de Dios. En tercer lugar, lo tercero son los días de consagración. Había 7 días para consagrarse. Había que estar esperando en la puerta del tabernáculo 7 días para poder entrar a la presencia misma del Señor, ¿no? 7 es el número de la perfección entre los hebreos. Bueno, entre los hebreos se habla del número de la perfección. Esa
Esos 7 días de consagración significaba una completa consagración sacrificial como sacerdotes consagrados para el Señor, ¿no? Iban a ser consagrados. Moisés dice, serán consagrados, decía Moisés, ¿no? Yo creo que todavía tenemos que pensar en esto, decir, Señor, ¿cuánto tiempo yo le dedico al Señor? ¿Cuánto tiempo le dedico, no? Ellos tenían que ser lavados, vestidos, ungidos, sustentados, separados, todo a su manera, a su tiempo, y luego no podían ejercer los servicios si no cumplían con el ritual, tenían que cumplir con todo, no podían descuidar algo porque invalidaban el ministerio. Uno no puede descuidar nada. 7 días comiendo a la puerta sin entrar al templo. 7 días, todos, Aarón y sus hijos, esperando, ¿no? Vivían ahí a la puerta del tabernáculo, comían el carnero de la consagración, el pan de la consagración, preparándose para entrar al lugar santo, para ser consagrados por el Señor, el lugar santísimo como Moisés. Daniel 10:12 dice, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón, fíjese, si uno quiere estar consagrado, tiene que disponer su corazón. Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, de tu Dios, fueron oídos tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. Uno de los temas importantes en la consagración, para que luego venga la manifestación, es que uno tiene que estar consagrado, uno tiene que estar realmente consagrado. Y yo quiero ir cerrando este mensaje diciéndoles lo siguiente, queridos amigos. Quiero decirle esto a los pastores, a los amigos, a los ministros, a los siervos, a aquellos que predican. Aquellos que predicamos, esta palabra también es para mí, me le hablo a mí mismo, ¿no? Primero me habló el Señor. Lo primero que tiene que tener un ministro del Señor que predica la palabra es el aceite de la unción. Esa doble unción de sangre, limpieza y también poder. Limpieza de los pecados y poder que viene a través del Espíritu Santo. Necesitamos esa doble unción. No podemos pararnos en un púlpito si no tenemos la limpieza espiritual y el poder del Espíritu Santo para predicar. Un siervo de Dios debe estar preparado, ¿no? La búsqueda de la llenura del Espíritu Santo debe ser una cosa continua, permanente, todo el tiempo. Segundo, la comida, ¿no? Esa comida de comunión. La comida de comunión es la búsqueda incesante del conocimiento profundo de la palabra de Dios. Meterse, tratar de conocerla, tratar de ver los secretos que tiene la Biblia allí. No son muchos los secretos, pero hay que conocerlo, hay que estudiarlo, hay que indagar, hay que escudriñar la Escritura para poder conocerlo. Y por último, los días de consagración. Esto habla del tiempo que uno tiene que pasar en la presencia de Dios. Tiempo que tiene que pasar para la presencia de Dios. ¿Todo esto para qué? Recuerden lo que dice Levítico capítulo 9, versículo 6, dice, esto es lo que el Señor me manda hacer, escúchenme, les manda hacer, esto es lo que el Señor les manda hacer, es decir, había que hacerlo. ¿Para qué? Para que la gloria del Señor se manifieste entre ustedes. ¿Saben? El pueblo espera que cuando uno predique se manifieste Dios. Pero no depende del pueblo, depende del que ha entrado al altar. Que ha entrado al altar, depende de quien entró al altar. Si entró allí al altar, se consagró, ¿no? Si entró allí al altar y se llenó del aceite y tiene conocimiento de la palabra y tiene tiempo de búsqueda en la presencia del Señor, esa persona cuando sale a predicar, sale con una unción genuina, una genuina consagración. Y obviamente que el Dios se va a manifestar y la gloria del Señor va a desatarse sobre el pueblo. Y habrá sanidades, milagros y maravillas que Dios hará en medio del pueblo. Prepárate, porque el Señor quiere consagrarte para manifestarse a través de tu vida para que el pueblo vea la gloria de Dios. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios. Haz de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.